70 impactos de bala, no 20, no 30. 70 impactos de bala contra una Suburban negra que circulaba por las calles de Reynosa a las 3:30 de la madrugada del 25 de noviembre de 2006. Eso es lo que encontraron los peritos cuando llegaron a la escena. 70 casquillos en el pavimento. El vehículo tan destrozado que apenas se reconocía. Y adentro, un hombre de 27 años que hacía menos de 2 horas había terminado de cantar ante miles de personas que lo adoraban. Valentín Elizalde Valencia, el gallo de oro, la voz que una generación entera aprendió de memoria, la que sonaba en bodas, en ferias, en cantinas, en radios de camioneta cruzando el desierto de Sonora. Y esa misma voz fue silenciada en una fracción de segundo, en una calle de Tamaulipas, por hombres con rifles AK-47, AR-15 y calibre 38 Super que dispararon sin detenerse, sin dudar, como si hubieran ensayado cada movimiento con precisión militar. Porque en efecto, lo habían ensayado. 19 años han pasado desde esa noche. 19 años en que la familia de Valentín ha exigido justicia. 19 años en que México no ha tenido una respuesta oficial definitiva. 19 años en que las teorías se acumularon, los nombres circularon en voz baja, los testigos cambiaron sus versiones, y el único sobreviviente del ataque contó distintas historias según el momento. Y ahora, en 2025 y 2026, están saliendo a la luz documentos, peritajes y testimonios que contradicen todo lo que se había aceptado como la versión oficial de los hechos. Esto no es un repaso de lo que ya saben. Esto es un análisis de lo que en realidad ocurrió, por qué ocurrió, quién lo ordenó, por qué nunca fue juzgado directamente por ese crimen, y qué es lo que acaba de cambiar. Valentín Elizalde nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora, un municipio pequeño que la mayoría de los mexicanos no sabría ubicar en un mapa. Creció en una familia marcada por la música y por la tragedia desde muy joven. Su padre, Everardo, conocido como el Gallo Elizalde, era también cantante y murió en un accidente de tráfico cuando Valentín aún era niño. Esa pérdida temprana no lo alejó de la música. Lo acercó a ella de manera definitiva. Lo que no se cuenta tanto es que Valentín no llegó directo al micrófono desde el rancho. Estudió Derecho en la Universidad de Sonora. Era un hombre con formación académica, con capacidad para leer contratos, para entender el mundo que lo rodeaba. Pero la música jalaba más. Su primer disco llegó a principios de los 2000 y el reconocimiento vino rápido en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco, los estados donde el regional mexicano no es entretenimiento sino identidad. Para 2004 y 2005, Valentín Elizalde ya era una estrella de primer nivel. Sus canciones como Te quiero, así, Vencedor, Ebrio de amor y Volveré a amar llenaban estadios y palenques. Era carismático, cercano con el público, con una forma de pararse en el escenario que mezclaba humildad y confianza al mismo tiempo. Los fans lo seguían por todo el norte del país. Y el norte del país en ese momento era un territorio que estaba en plena guerra. 2006 fue el año en que México empezó a notar lo que después se llamaría el inicio de la guerra contra el narcotráfico. El presidente Vicente Fox terminaba su sexenio. Felipe Calderón ganaba una elección muy disputada en julio de ese año, y en diciembre lanzaría su ofensiva militar contra los cárteles. Pero antes de que eso ocurriera, el narcotráfico mexicano ya vivía una fractura interna de consecuencias enormes. Los Zetas, que habían nacido como el brazo armado del cártel del Golfo, empezaban a consolidarse como una fuerza independiente y brutal en el noreste del país. Reynosa era su territorio. Tamaulipas era su territorio, y el 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde llegó a cantar ahí. El concierto fue en el palenque de la Expoferia de Reynosa. No era una presentación clandestina ni improvisada. Era un evento masivo, con miles de asistentes, transmisiones de radio, fotógrafos, familiares, representantes. Todo estaba coordinado, todo era público. Y en ese concierto, Valentín Elizalde hizo algo que varias personas, según testimonios posteriores, le habían pedido que no hiciera. Abrió su presentación con la canción A mis enemigos. Y no solo eso, la cerró también con A mis enemigos. La misma canción, al inicio y al final. Para entender por qué eso importa, hay que entender qué es esa canción y qué representaba en ese momento específico, en esa ciudad específica. A mis enemigos no era un corrido de factura narco. Era una canción de género banda, con una letra que habla de dedicarle victorias a los enemigos, de que quien gana festeja y quien pierde aguanta. En el mundo de la música regional, ese tipo de letras son comunes. Pero en el contexto de 2006, en el norte de México, esa canción había empezado a circular con una interpretación muy particular.
Se decía que el tema había sido encargado por o asociado a Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, y que estaba dirigida directamente a sus rivales del cártel del Golfo y su brazo armado los Zetas. Eso puede ser cierto o no. Valentín nunca lo confirmó. Su familia lo negó repetidamente. Pero lo que sí es verificable es lo siguiente. En Reynosa, en la noche del 24 de noviembre de 2006, el jefe operativo de los Zetas en esa plaza estaba presente o representado en ese evento. Y cuando escuchó esa canción no una sino 2 veces, tomó una decisión. Ese hombre se llamaba Jaime González Durán. Su apodo era el Hummer. Para comprender lo que el Hummer representaba en ese momento, hay que saber quién era. No era un narco de segunda fila. Era uno de los fundadores de los Zetas. Había sido militar del ejército mexicano, un soldado entrenado, con conocimiento de tácticas, de armas, de operaciones. Desertó del ejército en 1999 y se unió al pequeño grupo de exmilitares que Osiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, estaba reclutando para crear una estructura de sicarios profesional diferente a todo lo que el narcotráfico mexicano había visto hasta entonces. Los Zetas cambiaron las reglas del crimen organizado en México. Introdujeron entrenamiento paramilitar, uso de explosivos, operaciones coordinadas de inteligencia y un nivel de violencia que superaba todo lo anterior. Y González Durán era uno de sus pilares. Fue comandante regional en Matamoros, Reynosa y Miguel Alemán. En noviembre de 2008, cuando las autoridades mexicanas allanaron una bodega bajo su control en Reynosa, encontraron 540 rifles, 165 granadas, 500,000 de cartuchos y 14 cartuchos de TNT. Eso no era una casa de seguridad. Era un arsenal de guerra. Ese era el hombre que estaba escuchando a Valentín Elizalde cantar a mis enemigos en su propio territorio. Múltiples testimonios, recogidos por distintos medios a lo largo de casi 2 décadas, apuntan a que González Durán dio la orden esa misma noche. No fue una decisión meditada durante días, fue una reacción inmediata, una ejecución planificada en minutos, con los recursos humanos y materiales que un comandante de los Zetas tenía disponibles en Reynosa de manera permanente. Cuando Valentín Elizalde terminó su concierto, saludó a algunos fanáticos. Subió a una Chevrolet Suburban negra con placas GX A7630, junto a su representante Mario Mendoza, su chofer Reinaldo Ballesteros y su primo Fausto, conocido como Tano Elizalde, y abandonó el recinto. A menos de 100 metros de haber salido, el vehículo fue interceptado por un comando armado. Lo que ocurrió en los segundos siguientes fue brutal y unilateral. Los hombres del comando dispararon con armas largas sin detenerse. La Suburban recibió más de 70 impactos. Mario Mendoza murió. Reinaldo Ballesteros murió. Valentín Elizalde murió en el acto. El único que sobrevivió fue Tano Elizalde. Y ahí es donde la historia se complica. Ahí es donde, durante 19 años, las versiones empezaron a divergir de maneras que no tienen una explicación simple. Tano Elizalde declaró en distintos momentos que Valentín murió en sus brazos. En otras versiones dijo que un taxista los encontró y lo llevó de emergencia a un hospital en Monterrey, Nuevo León. Dijo que él mismo recibió 7 disparos, que pidió ayuda a automovilistas que pasaban pero que nadie se detuvo por miedo a un contraataque. Las versiones no encajan del todo entre sí. Y esa inconsistencia que durante años fue ignorada o atribuida al trauma, ahora está siendo revisada con documentos en la mano. En diciembre de 2025, el programa Ventaneando reveló la existencia de un peritaje alterno, que no había sido considerado por las autoridades en su momento. Un documento técnico que fue localizado por Camila Valencia, la madre de Valentín Elizalde, y que había permanecido resguardado por la familia durante años. Su contenido completo no ha sido hecho público, pero lo que sí trascendió es su conclusión principal. El análisis técnico apunta a que Tano Elizalde posiblemente no estaba dentro de la Suburban cuando ocurrió el ataque. No que escapó, no que saltó del vehículo, sino que, según esta pericial, quizás nunca estuvo adentro. Si eso es verificable, si esa conclusión resiste un escrutinio técnico y legal, entonces la pregunta que emerge es una que nadie ha respondido públicamente. ¿Quién era el cuarto ocupante de esa camioneta? Francisco el Flaco Elizalde, hermano menor de Valentín, lleva meses diciéndolo públicamente. Él no cree que el asesinato haya sido provocado por la canción A mis enemigos, o al menos no cree que esa sea la historia completa. Su versión es diferente y apunta a un móvil más personal, más íntimo, y que en el contexto del norte de México de 2006 resulta igualmente letal. Valentín Elizalde tenía una relación sentimental con la mujer de un hombre vinculado al narcotráfico, y ese hombre se enteró.
Bajo esa hipótesis, la muerte de Valentín dejaría de ser un ajuste de cuentas narcomusical para convertirse en un crimen de otro orden, pasional, personal, pero ejecutado con los mismos recursos de la misma estructura criminal. Las dos versiones no son necesariamente incompatibles. Una canción que se percibe como provocación en el territorio equivocado puede ser el detonante visible. Una relación que genera celos en el mundo equivocado puede ser el combustible invisible. Y el resultado es el mismo. 70 balas contra una Suburban negra a las 3:30 de la madrugada. El 21 de marzo de 2008, año y medio después del asesinato, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional detuvieron en Veracruz a Raúl Hernández Barrón, alias el Flander Pmepo, ex militar. Miembro de los Zetas. El hombre identificado como uno de los autores materiales del ataque contra Valentín Elizalde. Hernández Barrón, según reportes de la época, confirmó que Jaime González Durán había dado la orden. Fue puesto en libertad tiempo después. En julio de 2014, se reportó extraoficialmente que Hernández Barrón había muerto en un enfrentamiento con autoridades federales. No hay confirmación oficial. El caso quedó, una vez más, sin cierre. Jaime González Durán, el Homer, fue detenido el 7 de noviembre de 2008, apenas 2 días antes de cumplirse 2 años del asesinato de Elizalde. Fue encarcelado en México bajo cargos de delincuencia organizada, secuestro, acopio de armas y lavado de dinero. Durante 14 años, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición. En octubre de 2022, finalmente fue extraditado. El 20 de octubre de 2022, México lo entregó. En Estados Unidos fue juzgado por narcotráfico, no por el asesinato de Valentín Elizalde. El Departamento de Justicia no incluyó ese crimen en su acusación formal. Los cargos eran por conspiración para fabricar y distribuir más de 5 kilos de cocaína, con destino a territorio estadounidense, y por tráfico de más de 1 tonelada de marihuana. El juicio comenzó el 24 de octubre de 2022. En junio de 2025, Jaime González Durán fue sentenciado a 35 años de prisión. Se le decomisaron aproximadamente $792 millones en bienes, cuentas bancarias y activos relacionados con sus actividades criminales. 35 años de cárcel, en Estados Unidos, por drogas. No hay una condena en ningún tribunal de ningún país específicamente por haber ordenado que mataran a Valentín Elizalde. No hay una sentencia que diga, este hombre, el 24 de noviembre de 2006, ordenó la ejecución de un cantante de 27 años en Reynosa, Tamaulipas. Ese reconocimiento legal no existe. Nunca existió. Y a 19 años del crimen, la probabilidad de que exista se acerca más a 0 con cada año que pasa. Eso es lo que México hace con sus muertos famosos. Los convierte en mitos, los convierte en canciones, los convierte en altares en noviembre. Pero no los convierte en casos judiciales cerrados con nombre, apellido, sentencia y expediente firmado. Valentín Elizalde no fue el primero. Chalino Sánchez fue asesinado en mayo de 1992 en Sinaloa, después de un concierto, de una manera casi idéntica. El caso sigue oficialmente sin resolverse. Después de Valentín vinieron Sergio Gómez, vocalista de K-Paz de la Sierra, asesinado en diciembre de 2006, apenas 3 semanas después. Sergio Vega, el Chaca, asesinado en junio de 2010 en Sinaloa. Combo, Colombia. La lista creció año tras año y el patrón se repitió. Músicos del regional mexicano, ejecutados en zonas con presencia del crimen organizado, con casos que rara vez llegaron a una conclusión judicial definitiva. El asesinato de Valentín Elizalde no fue solo la pérdida de una voz. Fue la señal más visible y más dolorosa de que los artistas del género que más escucha el norte de México operaban dentro de un ecosistema donde las reglas las ponían otros, donde una canción podía costar la vida, donde el entretenimiento y la violencia compartían la misma carretera de madrugada. Y la cultura popular respondió de la única manera que sabe hacerlo, convirtiendo a Valentín en un símbolo. Después de su muerte, sus discos se agotaron en todo el país. Sus canciones subieron en los rankings. Sus fanáticos encendieron veladoras afuera de los palenques. Algunos comenzaron a venerarlo con una devoción que se parecía más al culto que al homenaje. El gallo de oro muerto pesaba más que el gallo de oro vivo, al menos en términos de presencia cultural. Esa es la paradoja oscura que rodea a los artistas que mueren violentamente en México. La muerte amplifica lo que la vida no alcanzó a terminar. Pero hay algo que los mitos no hacen. Los mitos no buscan justicia. Los mitos no presentan peritajes en juzgados. Los mitos no confrontan a testigos que cambiaron su versión 19 años después. Eso lo hacen las familias. Y la familia de Valentín Elizalde no ha dejado de hacerlo.
Camila Valencia, su madre, encontró ese peritaje alterno. Lo guardó. Lo protegió durante años como si supiera que algún día iba a importar. Y en diciembre de 2025, ese documento empezó a aparecer en conversaciones públicas, en programas de televisión, en portales de noticias. No está disponible en su totalidad para el público. Pero su existencia cambia la narrativa porque introduce una pregunta que nunca se había formulado de manera formal. ¿Fue la investigación original del asesinato de Valentín Elizalde completa y honesta? Francisco el Flaco. Elizalde, el hermano, ha dicho públicamente que descarta la hipótesis de la canción como motivo único. Ha señalado la teoría del crimen pasional vinculado al narco. Ha dicho saber quiénes son los responsables. Ha dicho tener información que hace ver las cosas de manera muy diferente. Ha dicho todo eso en entrevistas y en sus redes sociales. Pero hay algo que no ha dicho: los nombres. Y esa omisión en México, en el contexto de los Zetas y de lo que le pasó a Valentín, no es cobardía, es prudencia. Es entender que hablar puede costar lo mismo que cantar una canción en el territorio equivocado. En marzo de 2026, un ex escolta de los Zetas rompió el silencio en un testimonio que circuló en medios digitales. Su relato volvió a colocar en el centro del caso a González Durán y confirmó la versión de la canción como detonante. Pero también añadió un detalle que la versión oficial nunca había precisado con claridad. Antes del concierto hubo advertencias. Alguien le dijo a alguien que Valentín no debía cantar "A mis enemigos" esa noche en Reynosa. La información llegó. Y fue ignorada, o no llegó a tiempo, o llegó pero nadie pudo o quiso actuar en consecuencia. Esa es quizás la parte más perturbadora de toda esta historia. No el crimen en sí, porque la violencia del narco en 2006 era una realidad documentada y brutal. Lo perturbador es la posibilidad de que hubiera una ventana en la que la muerte pudo no ocurrir. Una decisión, tomada por alguien, en algún punto de esa cadena de eventos, que cerró esa ventana para siempre. Hoy, en 2026, el caso de Valentín Elizalde es técnicamente un expediente abierto que nadie en México está investigando de manera activa a nivel institucional. El único hombre que múltiples testimonios señalan como el autor intelectual está cumpliendo una condena en una prisión estadounidense por narcotráfico. No por homicidio, no por haber ordenado la muerte de un cantante de 27 años. Por drogas. El peritaje alterno que encontró la familia todavía no ha sido procesado por ninguna autoridad de manera pública. Su contenido completo es conocido solo por el círculo cercano al artista. Las entrevistas complementarias que, según los reportes de diciembre de 2025, aún restaban para cerrar el análisis técnico, no han dado lugar a ninguna acción judicial de la que haya registro público. Tano Elizalde sigue negando cualquier implicación directa en lo que ocurrió esa noche. La nueva pericial, si sus conclusiones se validan, podría abrir líneas de investigación sobre su papel en los eventos de esa madrugada que nunca fueron exploradas, o podría quedar archivada como tantos otros documentos en tantos otros casos sin resolver en México. El hermano Francisco sabe más de lo que dice. La madre encontró lo que nadie buscó hace 19 años, y el hombre que dio la orden va a estar en una celda en Estados Unidos hasta que tenga más de 70 años. No por lo que hizo en Reynosa esa noche, sino por lo que movió a través de la frontera en los años siguientes. Así termina la historia visible de Valentín Elizalde. No con un juicio, no con una condena, no con un expediente cerrado. Termina con una familia que sigue buscando, con documentos que aparecen casi 2 décadas tarde, con versiones que no encajan, con testigos que cambian lo que dijeron y con un hombre de 27 años que abrió y cerró su último concierto con la misma canción porque era la favorita de su público. El Gallo de Oro no sabía que esa noche era su última noche. Eso es lo que hace que 70 impactos de bala contra una Suburban negra sigan doliendo en 2026 como si hubiera sido ayer. Y lo que duele más que la muerte, lo que no deja cerrar el duelo a una generación entera, es saber que la verdad definitiva todavía no existe, que el caso sigue abierto, que las preguntas siguen sin respuesta oficial, que en México matar a un cantante puede costar 35 años de cárcel por otro delito, o puede no costar absolutamente nada. Eso no es un cierre, eso es el país.